Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestro ensayo talk sobre Cloud, Multicloud, Computing, sobre los business drivers y la adopción, uso de esta tecnología. Recomendaciones: colocar su video en off, su audio en mute, y las preguntas que vayan saliendo de acuerdo a cada una de las tres presentaciones la pueden ir colocando en el chat de la presentación, que al final vamos a contestarlas. Nuestra agenda del día de hoy: vamos a comenzar presentación de Carlota, nuestra country manager de Perú y de Chile, que nos va a hablar de la alianza nuestra con Singularity y un programa que estamos lanzando muy brevemente. Inicia luego Daniel García, el Sales Manager de Google Cloud Colombia. Continúa David Uribe, el CTO de Oracle Colombia y Ecuador. Y Jorge Gómez, Product Manager de Cloud International Latinoamérica. Y al final, las preguntas que nosotros tengamos. Entonces, le doy la palabra a Carlota, que nos va a contar sobre nuestra alianza con Singularity. Bueno, bienvenidos todos. Gracias, Eduardo. Pues, por favor, exacto, pasar a la siguiente. En el video que vimos hace unos minutos hablan de la alianza con universidades. Una de las cosas que hace CXO Forum es buscar contenidos de valor para entregar a la comunidad. Y hace un tiempo, casi un año, hicimos una alianza con Singularity University para entregar, para hacer un diseño de un programa que finalmente se volvió completamente digital. Originalmente no era presencial, pero se volvió digital. Especial para los líderes C-levels que tenemos en la comunidad. Ese programa del cual vamos a hacer esta segunda edición, que es la que estamos acá presentando, va a arrancar el 16 de abril, los días viernes de 3 a 6 de la tarde. Como les decía, digamos, está pensado para tomar decisiones. Es un programa muy ejecutivo. Entonces, ustedes pueden invitar a sus otros C-levels pares de la compañía o pues personas decisores que sean muy cercanos de ustedes. Están cordialmente invitados. Van a ser 18 horas distribuidas en los 6 viernes, y digamos que tenemos tanto temas core de Singularity, todo el concepto de exponencialidad, de abundancia, de pensar la organización en una forma de futuro, de un futuro mucho más provechoso para todos, inclusive para la humanidad. Y también tendremos temas técnicos que son nuestros temas de tecnología, parte de la cual hoy precisamente vamos a hablar, que es el tema de cloud. También se habla de VR, se habla de IoT, todos los temas que soportan el crecimiento de una organización en forma exponencial. Están todos muy invitados. El costo es un costo bastante razonable, tiene un muy buen retorno de inversión. Ese código QR que hay ahí los lleva a unos videos donde personas que ya tomaron ese curso en nuestra primera edición, CEOs pertenecientes a esta comunidad, les cuentan el cambio que generó en ellos el haber asistido. Yo creo que es un programa que genera un reto importante. Digamos que si quieren inscribirse, por favor escríbanme por el celular. Igual Ana María en este momento está publicando ahí en el chat un link para una prescripción. Uno llena esa prescripción, ahí en esa prescripción además está el programa, y Singularity le manda a uno una cotización formal y pues lo contacta para que pueda hacer el pago. El pago se puede hacer con tarjeta de crédito, o si es una empresa que va a llegar a varias personas, pues hay un tema de orden de compra. Entonces, nuevamente, todos invitados, aprovechemos esa oportunidad de tener los contenidos de Silicon Valley en nuestra casa, a Singularity University en nuestra casa, a través de la comunidad de CXO Forum. Muchas gracias, Carlota. Repito, están cordialmente invitados a este excelente programa. Bueno, vamos a comenzar con Daniel García. Daniel es Sales Manager de Google Cloud. Daniel es papá de Antonia, 3 años, y esposo de María Fernanda,
Ha trabajado por más de 12 años en el sector de la tecnología, desarrollando proyectos de infraestructura on-premise y cloud, analítica, integración y seguridad en múltiples industrias y varias geografías. Actualmente pertenece al equipo de Google Colombia y se desempeña como Sales Manager de GCP para el territorio corporate. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes estas charlas, estos talks. Y en esta oportunidad el reto es hablar un poquito de adopción de la nube basada en Business Drivers. Entonces, digamos que es un título bien particular que se puede aproximar de varias formas. Y pues para arrancar les propongo, Eduardo, ¿me ayudas con el siguiente slide? Les propongo haciendo una referencia un poquito a alguna teoría. Si vamos a hablar de modelos de negocios, pues regresemos un poquito a Porter para enmarcar la conversación. Si ustedes ven, en Porter lo hemos estudiado pues mucho tiempo y es una persona, un profesor que ha desarrollado modelos de negocios muy fuertes. Y más allá de regresar a esa teoría, me quiero enfocar en las estrategias primarias que algún día puso sobre la mesa, pues para que las empresas pudieran competir en los mercados, ¿no? Liderar en costos, diferenciarse o especializarse. Eso fue en 1980. Si vemos, yo preparando la presentación pensaba un poco en si hoy en día esas estrategias genéricas, como él las llamó, son vigentes, ¿no? Y llegué a la conclusión de que, pues, primero no tengo la autoridad moral para definir que no es así, pero sí noté algo y es que hoy en día vivimos en un entorno muy diferente que me hace pensar en el siguiente slide, Eduardo, me hace pensar en esta imagen, ¿no? Digamos que si ustedes ven en los Juegos Olímpicos, las pruebas son las mismas, ¿no? Entre comillas, las mismas, han cambiado algunas cosas, pero definitivamente es otro nivel, ¿no? O sea, ya antes los equipos se enfocaban en preparar, no sé, algún tipo de entrenamiento, los escenarios de los deportes eran muy sencillos, las tribunas, hasta las fotografías, si ustedes ven, la fotografía es de mala calidad, de pronto es una calidad pues, que hoy en día, pues sin duda hay cosas muy diferentes, ¿no? Por el otro lado, hoy en día, pues los deportistas nos sorprenden. Digamos que es lo mismo, pero con un nivel muy diferente, a nivel de vestuario, a nivel de orden, de entrenamiento, de alimentación, de tecnología aplicada en el deporte, el escenario, la cámara, todo. En general, yo diría que las estrategias de Porter puede que sí o puede que no sigan vigentes, pero si partimos de que son las mismas, las genéricas, hoy en día es lo mismo, pero es que ya no competimos igual, ¿no? Ya no es el mismo nivel, ya toca ir más allá. Y al unir, digamos, esta reflexión con el modelo de negocios, pues lo que genera retazos, porque yo creo que muchas de las organizaciones del país son a nivel de tecnología son eso, son una colcha de retazos. Y eso no es necesariamente malo, es una realidad. Digamos que es la situación actual de las empresas es resultado del esfuerzo de muchos años de proyectos ejecutados con éxito, de proyectos fracasados, de múltiples contratos con múltiples proponentes, con varios fabricantes, con varios contratistas, varias tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo primero es cómo consumo tecnología para mí, para arrancar desde mi colcha de retazos, que es mi colcha de retazos, y está la abuela en el fondo como una señal del esfuerzo y del conocimiento que se tiene de esa colcha de retazos, ¿no? Y cómo hago para que, cuando digo trascendental, es cómo tomo las decisiones de consumir tecnología de forma que la decisión que tome hoy me sirva para el futuro, que no se quede en atender un incendio o alguna necesidad puntual del día de hoy, sino que más bien me ayude a empezar a habilitar mi empresa para que a futuro, digamos que, pues pueda aprovechar la tecnología y pueda sacar provecho y pueda competir, ¿no? A la final recuerden que esto está enmarcado en negocios y en el ejemplo de los Juegos Olímpicos, si hoy en día salimos no sé, con el outfit de la foto de la izquierda, seguramente no vamos a tener una buena calificación, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra competencia sí se está entrenando, está invirtiendo, está haciendo cosas increíbles
para que la presentación sea pues muy llamativa, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos digamos, a esta reflexión, pues, a ver, la fórmula está, entre comillas, inventada, ¿no? Eduardo, ¿me ayudas, porfa? La tecnología, la fórmula está enmarcada en tres componentes, ¿no? Que es, digamos que es desde arriba, ¿no? Estamos hablando muy general todavía, pero necesito contratar a alguien, a un grupo, o tener un team, o entrenar un team, lo que sea, para que esas personas me puedan ayudar a consumir tecnología de forma inteligente y de forma trascendental, ¿no? Luego tengo que preparar mi organización a nivel de procesos. Pues ¿para qué? Para que estas personas y este equipo y la tecnología pues puedan brillar y puedan moverse dentro de la organización, ¿no? Y finalmente tecnología. Acá les podría decir cloud, sí, digamos que es una manera de verlo, pero es una manera muy simplista de verlo. Y nosotros los fabricantes nos esforzamos mucho por ampliar nuestra... A la final nosotros desde un inicio pues vendemos una plataforma tecnológica para hacer algo, pero nos hemos dado cuenta que el reto de arrancar desde esa colcha de retazos en adelante se queda incompleto si nuestra aproximación es solo tecnología. Yo creo que todos los fabricantes, y lo digo de una forma muy general, también incluimos en nuestra propuesta de valor procesos, es decir, traemos a disposición de ustedes pues todas las experiencias que vamos capturando en el mundo, pues para darles una recomendación de cómo hacer las cosas, de cómo ayudar, de cómo avanzar, obviamente de una manera muy prudente y muy, digamos que general, en el sentido de que vamos capturando esas experiencias en el mundo, pero pues cada organización tiene detalles muy puntuales. Y también nos esforzamos mucho por poner personas, ¿no? Entonces, equipos. Nos esforzamos por poner el ecosistema de partners disponible para ustedes. Eso es un reto bien importante porque seguro ustedes tienen experiencias positivas y negativas con partners, pero más allá de eso es que nosotros creemos que sin la propuesta de valor no enmarca estos tres componentes, esa transformación y esa nueva presentación en los Olímpicos de hoy en día, enmarcados en un contexto de transformación digital, pues no va a salir exitoso. Bien. Siguiente, Eduardo. Entonces, digamos que ahí sigue la siguiente pregunta. Entonces es, ok, bien, si los aliados hoy en día, o los fabricantes hoy en día, y no solo los fabricantes, sino también el ecosistema de partners, pone a mi disposición tecnología, procesos y personas para que yo pueda cumplir ese propósito, entonces, ¿por dónde me voy, no? ¿Por dónde me voy? Y la verdad, ahí la fórmula se pone más compleja porque digamos que eh, implica muchas reflexiones, muchas variables para tener en cuenta. Y yo les propongo que para explorar un poquito hacia dónde ir, o más bien, les pongo sobre la mesa una aproximación un poco diferente, les voy a dar el ejemplo de mi hija. Entonces, Eduardo, ¿me ayudas, porfa? Aquí ustedes ven, esta es mi hija Antonia. Ella tiene 3 años y ahora estoy en el cuento de en qué colegio la voy a meter. Yo creo que todos ustedes han pasado o están pasando o van a pasar con esa reflexión que se vuelve una reflexión bien fuerte. Entonces, cuando ustedes arrancan a pensar en qué colegio meter al hijo, pues primero partamos de que es un hijo, es algo importante, muy importante para uno. Y uno pues quiere tomar una decisión que a la final ayude a hacer realidad la visión que yo tengo de mi hijo. Si yo quiero que mi hijo sea artista, seguramente voy a buscar un colegio que me ayude a acompañar, digamos que esa visión. Si quiero que sea muy, no sé, ordenado, muy metódico, seguramente mi hijo, cada uno en la empresa, obviamente es una comparación un poco extrema, pero en la empresa tenemos, pues nuestra empresa, tenemos unas responsabilidades, tenemos nuestros clientes y queremos que ellos estén bien, ¿no? Entonces, a la final, ¿qué queremos? Que nuestros assets estén guardados en un lugar donde creemos que el fabricante va a acompañar esa visión de lo que yo tengo en mi empresa. Después, ¿qué pensamos? Pues preguntamos mucho. Entonces vamos a los colegios. Ahí hay una reflexión grande y es que cuando yo voy a los colegios, que me ha pasado, la realidad es que, voy a exagerar, pero todos dicen lo mismo, ¿listo? Todos dicen lo mismo. Todos hablan de instalaciones espectaculares, profesores espectaculares, que los niños sean respetuosos, que respeten la naturaleza, etcétera. Y al final, medir, tomar esa decisión a partir de eso es difícil, porque a la final es PowerPoint, ¿no? Digamos, es el papel, y el papel aguanta muchas cosas.
el mismo cuento. Obviamente estoy exagerando y lo estoy poniendo muy básico, pero a la final ustedes escuchan hablar a los fabricantes o a los hyperscalers en cloud y todos tenemos esto. ¿Por qué? Pues porque es que las necesidades que ustedes tienen, pues pues las entendemos, ya sabemos cómo funcionan y pues hay que responder eso. Por eso es que el mensaje es similar. Ahora, ¿dónde sí hay una diferencia? Es en ese posicionamiento. Y el posicionamiento del consumo de cloud no es algo que yo pueda hacer en una presentación como esta, no es algo que yo les pueda convencer en una sentada o un mejor speaker. No, no funciona así. El posicionamiento se da históricamente en el tiempo, evoluciona en el tiempo a través de todas las experiencias que ha tenido la empresa. Ustedes hoy en día saben y tienen un posicionamiento en mi caso, qué es Google Cloud, ¿no? Y cuáles son los otros fabricantes que aportan y que no aportan, qué es bueno y qué es regular y qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, el posicionamiento es un criterio que es importante que tengan en cuenta cuando estén pensando en definir ese aliado que los va a ayudar a gestionar tecnología, procesos y personas para poder partir de su coche de retazos y llevarla a la visión que ustedes tienen de la empresa en el mediano y en el largo plazo. Dale la siguiente, por favor, Eduardo. Ya cerrando esta idea, solo les quiero contar una reflexión y es que el tiempo se acaba. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, traté de hacer este diagrama muy sencillo y es que llevamos más o menos 10, yo he hecho esta pregunta a varios clientes y en general me responden 10 o más de 10 años hablando de cloud, del journey to cloud, de consumir en cloud, flexibilidad de cloud, portabilidad de cloud, etcétera. Pero a hoy solo se ha avanzado más o menos en un 20% en ese journey to cloud. El 80% restante, que es esa colcha de retazos, todavía está por trabajar y hemos tenido 10 años para arrancar, para prepararnos para hacerlo, pero el entorno cada día exige más. Y ese Journey to Cloud no es algo fácil de hacer, requiere un plan, requiere un proyecto, requiere tomar decisiones estratégicas, requiere muchas cosas que pues no es un tema que se pueda reaccionar rápido. Entonces, el mensaje que les dejo es que es hora de tomarse este tema pues, lo más serio posible, como sé que todos lo hemos hecho, pero meterle más esfuerzo, porque el entorno está cada vez más dinámico, están apareciendo competidores impresionantes. Los que salen de los digital natives no salen de una colcha de retraso, salen ya listos en este mundo y son súper ágiles para consumir tecnología. Y en ese sentido, si queremos anticiparnos y competir, hay que tomar esas decisiones. Yo no sé el mundo cuánto tiempo más nos vaya a dar para estar listos en esto antes de que sea catastrófico. Acabamos de vivir la pandemia y digamos que unos nos afectamos más, otros no, pero ese tipo son señales oye, hay que estar preparado y mi negocio tiene que estar beneficiado por un consumo responsable y trascendental de tecnología. Creo que eso es lo que les quería contar. Aquí está mi contacto en LinkedIn para que me agreguen. Es un gusto después conversar con ustedes un poco más y espero que esta historia les haya dejado algunos puntos, por lo menos algo diferente respecto a estas conversaciones que yo sé que son del día a día de todos y pues solo traté de poner un punto diferente para hacerlo más dinámico y que quede algo de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pueden ir colocando las inquietudes que ustedes vayan teniendo, repito, en el chat para responderlas al final de las presentaciones. Nuestro siguiente speaker, David Uribe, el sitio de Oracle, Colombia y Ecuador. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana de Bogotá, con magíster en Ingeniería de Sistema y Computación de la Universidad de los Andes y especialización en Gerencia de Proyectos y Sistemas de Información de la Universidad de Rosario, con certificaciones como PMP, Java Enterprise Architect, SOA Architect, TOGAF, Scrum Master y Arquitecto en Infraestructura Cloud. Experiencia de más de 20 años en proyectos de transformación tecnológica en diversas industrias y países alrededor de Latinoamérica. Actualmente el sitio de Oracle para Colombia y Ecuador. Esposo y padre de familia de una niña de 11 años y un niño de 5 años. Su pasatiempo principal es inventar actividades para divertirse en familia, en casa, en medio de esta pandemia. Y es aficionado a la década de los 80 en todos los ámbitos como música, televisión y cine. Bienvenido, David. Muchas gracias. Bueno, ahí está mi link de LinkedIn, si quieren contactarme. Vamos a hablar de los business drivers como impulsadores de transformación para esta adopción en la nube. Siguiente. Entonces, básicamente, cuando hablamos de transformación digital,
No es hacer un proyecto para que me lleve a un siguiente peldaño, es más allá de eso, es estar en un estado perpetuo de cambio. Esto tengámoslo en cuenta, lo vamos a estar repitiendo durante toda la presentación, es estar como en una plataforma que me permita estar cambiando constantemente frente a los nuevos desafíos que puede llevar la tecnología, como por ejemplo el COVID-19, cosas de ese estilo. Siempre estar como reaccionando de manera ágil. Siguiente. Entonces veamos este caso. Digamos que yo quiero conseguir el mejor atuendo para esta noche. Yo necesito un buen atuendo, tengo una fiesta para esta noche. Yo puedo tener dos opciones. Una, que es la que vemos arriba, que es la adaptación. Puedo ir a donde un sastre a que me tome unas medidas y pues se van generando como requerimientos y yo digo exactamente cómo quiero la prenda, como yo la tengo en mi cabeza, y eso es lo que se conoce como requerimientos. O puedo ir a una tienda, ¿sí? Y entre varias soluciones que ya existen, escojo la que más se adapta a mis necesidades, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como adopción basada en soluciones estándar, es decir, yo adopto una solución tal y como está. Entonces, basado en eso, ¿cómo conseguir el mejor atuendo para esta noche? Es el driver, ¿sí? El business driver, ¿sí? Y obviamente si es para esta noche, yo no puedo ponerme a dar requerimientos y poner requerimientos para que me lo tengan para esta noche. Seguramente si me voy en una sesión de sastrería, seguramente a la semana o 2 semanas me estarán dando el vestido, ¿sí? Si yo necesito ese atuendo para esta noche, lo mejor es ir a algo que ya existe y lo adopto dentro del marco de mis necesidades, ¿sí? Y vemos otros ejemplos cuando voy a comprar un celular, que es un tema de tecnología. Yo no mando a hacer mi celular, sino que adopto ciertas características de las que más se parezcan a mis necesidades, y lo mismo pasa con automóviles, etcétera. Entonces, eso rojo que vemos es el gran business driver, ¿sí? Y puedo cambiarlo, como por ejemplo, quiero un atuendo muy original y exclusivo para dentro de un mes. Si yo cambio el business driver, fíjense que los requerimientos pueden ser los mismos. Ahí yo sí pudiera ir, si quiero innovar, quiero tener algo como muy original y pues lo puedo tener dentro de un mes, sí pudiera irme para un lado de basarme en los requerimientos. Entonces, fíjense cómo la influencia del business driver es más importante, ¿sí? Y si lo cambio, puedo pasar de un modelo de adopción a un modelo de adaptación. Entonces, sí, vamos con la siguiente, gracias. Entonces vemos la definición de lo que es un requerimiento. Normalmente cuando hablamos de requerimientos, yo necesito declarar un comportamiento previsto de un sistema, ¿sí? Cómo va a reaccionar, ¿no? Cómo reacciona frente a un estímulo. Mientras que un business driver es una condición en donde yo tengo, puedo llegar a tener un éxito, ¿no? Y hacer que mi negocio crezca, ¿sí? Entonces, si yo me enfoco más en los business drivers, ¿sí? Voy a lograr, digamos, tener más opciones, más agilidad y adopto soluciones ya existentes. Esa es como la gran diferencia entre requerimientos y business drivers. Vamos con la siguiente. Drivers, como son condiciones, positiva o negativamente, dependiendo de lo que puede llegar a suceder, y eso es lo que forma el desempeño de mi negocio, ¿sí? Si yo tengo business drivers que, por ejemplo, la pandemia para muchos pudo haber sido un business driver que ayudó a que porque es una condición, ayudó a que mejorara el negocio, y en otros casos hizo que incluso algunos negocios se quebraran. Vamos con la siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, hay business drivers que yo puedo controlar y business drivers que yo no puedo controlar, ¿sí? Entonces, normalmente están temas macro que pasan en mi país, innovaciones tecnológicas que se van dando. Hay temas más micro como condiciones de la tecnología, expectativas del cliente, qué está pasando regulatoriamente en mi ciudad, etcétera, etcétera. Y internas propias de mi negocio. Y es en esos business drivers en donde uno los debe un poco tratar de influir y de alguna manera hacer un cambio, ¿no? Entonces hay business drivers que yo puedo controlar, ¿sí? O que yo puedo alcanzar
para poder influir en el éxito de mi organización. Entonces ese es el nivel de control que yo tengo sobre ellos. Vamos con la siguiente. Entonces aquí hay algunos ejemplos de business drivers y muchos están relacionados si yo quiero reducir costos, quiero tener más eficiencia en mi infraestructura, que son como los verdes, o tengo un tema de cumplimiento, muchas veces la adopción de la nube puede ayudarnos en ese sentido, ¿sí? O quiero tener unos costos más predecibles, reducir el riesgo. Entonces, todo este tipo de cosas, si se dan cuenta, no son requerimientos específicos, no estoy diciendo cómo vaya a reaccionar un sistema frente a un estímulo, ni nada de eso, sino quiero es mostrar condiciones que ayuden a que mi negocio mejore. Vamos con la siguiente. Entonces vamos podemos tener requerimientos y detrás de esos requerimientos pueden haber business drivers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que en resumen lo que estamos mostrando ahí es que se necesita que haya un ciclo de cotización de tecnología, ¿sí? Para que cada empleado pueda tener su propio computador. Entonces, dependiendo del rango que él tenga, él puede hacer 3 cotizaciones y esas cotizaciones tienen que pasar por el área de tecnología para que el área de tecnología apruebe ese computador que quiere el empleado, a ver si está dentro de los estándares o no de la compañía. Fíjense cómo empiezan a haber una serie de requerimientos muy específicos de que pase por el área de sistemas, que él lo apruebe, etcétera. Cuando empiezas a hablar de esto, pues primero tienes que ser un experto o tienes que considerarte un experto en el área, como por ejemplo compras. Y segundo, tienes que empezar a llegar a un nivel de detalle muy, muy alto que a veces te desdibuja el business driver que realmente está detrás de eso. Entonces, por ejemplo, detrás de estos requerimientos hay unos business drivers como estandarización tecnológica, velar por la estandarización tecnológica, que hayan alianzas con proveedores tecnológicos, que los activos estén estandarizados a nivel organizacional, es decir, de acuerdo a cada nivel de empleado, y que haya una planeación y control presupuestal, pues para que no se pasen de los montos apropiados para la tecnología. Entonces, fíjense cómo cuando uno ve los business drivers más que los requerimientos, uno puede encontrar muchas más oportunidades, ¿sí?, que un requerimiento específico, e incluso puede encontrar mejores soluciones que las mismas que tienen los requerimientos. Vamos con la siguiente. Si vemos estas estadísticas, nos resumen que la experiencia en el cliente, sea cual sea mi negocio, son los factores que realmente influyen en el éxito de mi negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1 de cada 3 consumidores abandona una marca si tiene una mala experiencia, ¿sí? Y incluso el 41% de los consumidores está dispuesto a pagar hasta un 20% más si tiene una buena experiencia. Entonces, todo gira alrededor del cliente y cada innovación que yo pueda hacer que perciba a mi cliente, vale la pena hacerla, pero innovaciones que no perciba a mi cliente muchas veces no vale la pena hacerlas y es mejor estandarizar y utilizar, ir a la tienda y comprar algo tal y como viene, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente slide. Entonces, lo que queremos ver acá es que yo puedo tener varias formas de ver ese valor que puede ser diferenciador y que puede percibir mi cliente, como tratar de tener más ingresos, ¿sí?, para que mi empresa sea más grande y de alguna manera el cliente lo pueda percibir, mejor experiencia de usuario, como usuario el cliente, que tenga una mejor experiencia con mis productos, mejor velocidad, que le pueda entregar mi servicio, mi producto más rápido, que cumplimiento, que yo cumpla con los estándares de calidad y de seguridad que el cliente está necesitando, que yo pueda hacer innovaciones que mejoren la vida del cliente, que yo pueda reducir costos para que de la misma manera pueda reducir el precio que le doy a mi cliente, son valores diferenciadores que va a notar siempre el cliente. Entonces, cuando yo quiera pensar en requerimientos específicos, es mejor invertir esos esfuerzos siempre y cuando yo dé un valor diferenciador hacia el cliente. Vamos con la siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, con lo que hemos visto hasta el momento, los business drivers, ¿sí?, tienen que siempre estar pensando en qué
valor diferenciador puede darme a mi negocio, y ese valor diferenciador que me da a mi negocio tiene que ser percibido por el cliente, ¿sí? Cuando yo tengo eso claro, ¿sí? Yo puedo empezar a influir en el desempeño de esos business drivers para llegar a resultados como metas, objetivos, KPIs, que es lo que realmente le importa a una empresa, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero adoptar soluciones de transformación digital, yo lo que busco es tratar de manejar los business drivers para influir en esos resultados finales de mi empresa, ¿sí? En mis KPIs, etcétera, etcétera. Entonces, vamos con el siguiente. Es aquí donde yo tengo siempre que decidir si voy o a innovar o a estandarizar, ¿sí? Esas son las grandes decisiones que uno tiene que tener cuando va a adoptar la nube. Por ejemplo, si estamos hablando de compras, que era el ejemplo que les ponía hace un momento, si yo quiero hacer compras, cuando yo voy a hacer compras, yo puedo utilizar aplicaciones que ya están en el mercado, que ya me administran todo el tema de negociaciones, de contratación, de acuerdos de venta, de compra, etcétera, etcétera, que me ayudan muy rápidamente a implementar una solución, ¿sí? Entonces es como ir a la tienda y yo ya escojo la mejor prenda, o en este caso la mejor solución para compras, y estandarizo. Y seguramente cuando adquiera yo esa solución, tiene las mejores prácticas que seguramente el proveedor ha sacado durante mucho tiempo de experiencia. Y fíjense que las compras de una empresa, por ejemplo, la materia prima de una empresa, es algo que en muchos casos, la forma en que yo compre o la tecnología que yo utilice para comprar muchas veces no es tan fácil que el cliente final la perciba, ¿sí? Entonces, por eso también no vale la pena estar invirtiendo en innovación en ese sentido. Todo lo que es back office, ¿sí? La idea es tratar de estar pues a la par de mis competidores, pero no mucho más allá de eso, porque cualquier inversión adicional que yo haga ahí para innovar, por ejemplo, mi cierre contable, hacer la forma más innovadora de cerrar contablemente mi negocio, seguramente no lo va a percibir el cliente. Entonces es mucho mejor invertir en innovación, es en aquellas cosas que me hacen diferencial, lo que me hace lograr una ventaja competitiva y que lo puede percibir mi cliente. Cuando me compare con mis competidores, él se va a dar cuenta que tengo una gran diferenciación. Entonces, fíjense cómo ahí sí yo puedo innovar y ahí sí yo pudiera trabajar con requerimientos. Entonces, fíjense que la gran forma de encontrar el valor es decidiendo cuándo innovo o cuándo estandarizo. ¿Ok? En dónde quiero usar lo normal y en dónde yo puedo estar como a la vanguardia y por delante de cualquier competidor. Vamos con la siguiente. Entonces, miremos, esto es un ejemplo típico de comparar la nube con el hacer una pizza, y veamos cómo lo amarillo puede ser innovación y lo azul puede ser estandarización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una pizza en mi casa, ¿sí? En donde el queso yo mismo lo preparo, porque yo le doy unos tiempos y una maduración específica que solo yo quiero manejar, y ese queso nadie más lo hace, ¿sí? Y yo puedo cultivar mis propios condimentos, crear mi propia masa, yo tener mi propio fuego y mi propio horno y hornear mi pizza de una manera totalmente innovadora. Hago mi propio jugo con las frutas que yo mismo cultivo y dispongo la mesa donde voy a servir la pizza con un mantel que yo mismo cosí, en un ambiente y en una música que yo mismo puedo haber compuesto, o yo puedo poner mi equipo con un playlist que yo pueda escoger. Entonces, fíjense que en ese caso yo soy innovador en absolutamente todo, ¿sí? Pero es el business driver el que me va a decir si yo realmente quiero innovar en absolutamente todo o en algo más específico. Por ejemplo, si yo quiero sí hornear mi pizza en la casa, pero no necesariamente voy a cultivar todos los ingredientes, ni necesariamente tengo que armar mi propio queso y cosas de ese estilo. Simplemente yo voy a una tienda, compro
lo estándar en términos de ingredientes y yo la preparo en mi casa. Y así sucesivamente voy viendo, por ejemplo, puedo pedir la pizza a domicilio y más bien innovo en cómo preparo la mesa y hago mi propio jugo, o incluso puedo salir a cenar, ¿sí? Y más bien en lo que innovo es en la conversación, pero el resto de cosas yo puedo obtenerlas del mercado de una manera estándar. Entonces vamos con la siguiente, Eduardo. Aquí nos podemos dar cuenta que dependiendo del nivel de estandarización que yo tenga, yo tengo una obtención mucho más rápida y esta agilidad es muy importante. Vamos con la siguiente. Y esa analogía es la que se tiene con la nube, ¿no? Cuando hablamos de on-premise, IaaS, PaaS y SaaS, que creo que esto es un concepto que ya es muy popularizado, pero pasa lo mismo, ¿no? Yo hasta qué punto quiero llegar a estandarizar y hasta qué punto yo puedo aprovechar cosas que están en el mercado con velocidad, como cuando adquiero esa prenda de vestir. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de cada una de esas aplicaciones que ya vienen preconstruidas, llamémoslo así, hay unas mejores prácticas. Vamos con la siguiente. Esas mejores prácticas están enfocadas en KPIs, ¿sí? Entonces, cuando yo detecto los business drivers en lugar de los requerimientos, puedo encontrar mejores prácticas, incluso mejores que las que los requerimientos me estaban dando, porque como están basadas en mejores prácticas, pues no necesariamente yo soy un experto en esas mejores prácticas en términos de compras, por ejemplo, o en planeación de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre las mejores prácticas van acompañadas en esos close of the shelf que normalmente son productos SaaS, ¿sí? Vamos con la siguiente. Entonces, además de tener mejores prácticas, también tiene las últimas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, IoT, blockchain, etcétera. Vamos con la siguiente. Otra ventaja que tienen esas aplicaciones SaaS es que no son estáticas, cada 3 meses se actualizan, como por ejemplo las apps que están en nuestros celulares. Entonces, antes, cuando uno tenía un ERP, por ejemplo, uno duraba 5 años con la misma versión y era todo un proyecto para poder hacer upgrade. Ahora, updates como las aplicaciones de nuestros teléfonos. Vamos con la siguiente. Entonces, como estamos diciendo que son más importantes los business drivers que los RFPs, ¿qué es lo que pasa con los requerimientos? Perdón. ¿Qué pasa con los RFPs o los RPIs? Están bien que se hagan. Yo puedo poner los requerimientos para escoger el mejor producto o servicio, pero no para definir alcances de proyecto, porque muchas veces puedo desaprovechar las buenas prácticas que vienen con esa plataforma o ese software as a service que ya viene preconstruido. Vamos con la siguiente. Miren que si yo hago unos requerimientos y yo hago un Go Live común y corriente y genero unos requerimientos, puede que yo salga en vivo y puedo llegar a tener nuevos desafíos como por ejemplo el COVID, que yo no lo tenía previsto, ¿sí? Y si yo estoy basado en requerimientos va a ser como un taxi. Vamos con la siguiente. En un taxi que seguramente esa desviación me la va a estar cobrando porque pues todo me hicieron fueron puros desarrollos basados en mis requerimientos, entonces me van a cobrar esos cambios que yo voy a tener porque me salió algo imprevisto que yo no tenía en esos requerimientos que había solicitado. Entonces lo mejor es irse en un bus de adopción, que es como un tiquete que yo pago, o Transmilenio, que yo, bueno, mejor un bus, que yo pago cuando me subo, y si llega a haber algún incidente de esos, por el mismo valor del tiquete que pagué, él puede hacer la desviación, ¿sí? Entonces, es lo que decía al principio de estar en una plataforma de cambio constante, ¿ok? Entonces, como resumen, la idea es descubrir los business drivers que hay detrás del requerimiento, ver cuál es el valor diferenciador para decidir si hay que innovar o estandarizar. Esa es la forma de adoptar en la nube. Bueno, muchas gracias. Y ahí está mi correo. Muchas gracias, David. Repito, pueden ir colocando sus inquietudes en el chat. Y finalizamos con Jorge Gómez. Jorge es el Product Manager de Cloud en Internet SaaS Latinoamérica, ingeniero electrónico, especialista en teleinformática, especialista en gerencia, tiene un Executive MBA, más de 26 años de experiencia en tecnologías de información, gerente de producto Cloud y Data Center para la región. Bienvenido, Jorge. Gracias, Eduardo. Siguiente, por favor. Siguiente.
Vamos a hablar entonces ya, como mis predecesores lo han tocado muy bien, tocaron varios puntos importantes en términos de la adopción de lo que son las tecnologías, en este caso de cloud computing. Yo voy a hacer un poco más de énfasis entonces ya en la parte de qué es lo que nos pasó con la pandemia. La pandemia es un hito importante y la pandemia marcó, como el Y2K, nos marcó a aquellos que vivimos ese momento. Un momento de expectativa, de zozobra tecnológica y de reinventarnos en tecnología. La pandemia nos trajo entonces un work home en donde todos tuvimos que salir a nuestros hogares, ¿sí? Pero encontramos que algunas compañías estábamos preparadas y otras no tanto. Como decía David, el tema de adaptar o adoptar dependía de en qué grado de madurez estábamos en ese momento. Siguiente. Una estadística muy importante es nosotros como CIO, ¿qué impacto nos produce el gasto en el sector de tecnología? Vemos ahí dos gráficas importantes, una gráfica que es la de mano derecha, donde nos muestra unos valores en términos de inversión negativos, y el lado extremo izquierdo nos muestra que las inversiones en tecnología, o sea, en infraestructura, demandaron menos movimiento. ¿Eso por qué se dio? Se dio por todos los problemas de transporte, por los problemas de movilidad y porque obviamente las compañías frenaron sus inversiones y se dedicaron a mirar cómo reinventaban sus productos o servicios bajo nuevas tecnologías. Se expande sobre el e-commerce y el e-commerce se apalanca sobre tecnologías como cloud computing. Y ese jalonazo, ese jalón que mete el e-commerce dentro de nuestra sociedad hace que nosotros desde nuestras casas, en un work home, nosotros consumamos recursos. Cambia estrategias de mercado en los retail. En Colombia, por ejemplo, un D1 no tenía una página, un portal web, y lo tuvo que crear, que se incluyó dentro del e-commerce, maduró y hoy tiene un ingreso a través de nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Esas prioridades de las inversiones, ¿en dónde se focalizaron? Primero, en la seguridad. Los eventos de seguridad empiezan a tener un gran dilema de la toma de decisiones hacia dónde irnos, porque la seguridad hace que nos plantee que al estar todos en la casa, el ciberdelito empieza a incrementar y ese ciberdelito con ese incremento nos hace tomar unas adopciones o adoptar nuevas tecnologías para proteger esa salida hacia el mundo del trabajo remoto. Dejar nuestras oficinas con centros de datos construidos por años, como lo decía Daniel, construidos por años, con todo el esfuerzo, dejarlos allá, entre comillas, tirados, porque no podíamos exponer nuestro personal. Dar la continuidad de negocio. Entonces, ¿cómo garantizar ese proceso de continuidad para nuestra empresa? Basado en tecnología. Y la transformación digital viene a ser un factor fundamental para poder garantizar entonces esa experiencia de cliente. Ahí es donde las prioridades de los CIO empiezan a marcar un hito importante en esta transformación. Este es el Y2K del siglo XXI. Siguiente. El fortalecimiento del comercio electrónico no es un secreto. Los delivery, si hay un mercado que creció, fue el servicio de delivery. Y esos delivery necesitaron fortalecer aún más en tecnología. Colombia, por ejemplo, con los 3 momentos importantes dentro del comercio, que fueron los días sin IVA, eso que llevaron a colapsar los sistemas. Entonces antes había un Black Friday dentro de una cadena de retail y lo que veíamos era acumulación de personas desde las 2, 3 de la mañana esperando para que abrieran las puertas. Ahora nos acumulamos detrás de un computador. ¿Y eso qué nos indica? Nos indica que cambiamos el modelo de llegar a nuestros clientes y que ese cambio transformó el negocio y que esa transformación se apalancó en infraestructura o tecnologías como cloud computing. Vemos, por ejemplo, las grandes tendencias en transacciones versus los ingresos en comercio electrónico comparando 2019-2020 para Colombia, que es un ejemplo específico en esta conversación.
por favor. Adelante. Entonces, lo decía muy bien David, adaptabilidad. También tenemos que poner la pesa o la balanza entre la adaptabilidad y la estabilidad. Entendemos que hay una historia. Daniel contó perfectamente que traemos una historia y los latinos somos muy buenos para la historia de adaptarnos y no adoptar. Es muy diferente comprar servicios en Estados Unidos. Por ejemplo, yo comparo mucho la nube, por ejemplo, con el servicio de gasolina, donde tanqueo. Si yo tanqueo en Estados Unidos, tengo que tener una experiencia previa. Yo no tengo a alguien que me ayude a la gasolina en mi vehículo. Yo tengo que entender bien dónde pongo mi tarjeta de crédito, cuánto voy a consumir, cuánto voy a poner. Ese es un modelo de servicio válido. Y también está el modelo latino, que el modelo latino es que no nos bajamos del carro. Nosotros estamos en nuestro vehículo, nos atienden, nos dan hasta tintico y nos tanquean el carro y simplemente pagamos. Son dos modelos válidos. Lo decía muy bien David y Daniel. Son modelos que se acoplan y por eso es que nosotros llegamos a un ambiente que es multicloud, porque finalmente como CIO nosotros tenemos que tomar decisiones. Hicimos inversiones, queremos pasar a otro modelo, que es el modelo de cloud, pero tenemos que poner a convivir ambas. Siguiente. Este es un punto muy importante. El lado izquierdo nos representa sobrecargar la operación en tecnología cuando nosotros asumimos esa responsabilidad tecnológica dentro de nuestra organización. Sabemos que tenemos que entonces, imagínense, tuvimos que cambiar de tener 3 chicos de mesa de ayuda en las oficinas a hacer delivery de mesa de ayuda en las casas, porque no habíamos dado ni siquiera el paso, por ejemplo, a la virtualización en temas de escritorios virtuales, por decir cualquier ejemplo. ¿Eso qué hubiera permitido? Permite disminuir la carga operativa de ese delivery de servicios en home. Actualización, configuración, una operación que carga el 93% estadísticamente en las compañías. Ese 93% se trasladó a las casas de los múltiples funcionarios de nuestras organizaciones. Ahora en el retorno, ¿qué va a pasar con ese nuevo modelo? O definitivamente nos vamos para la adopción. Y la adopción carga con ese 93%. Cualquier nube, no hay que hablar de ninguna nube, si hay buenas o hay malas. Todas las nubes son un complemento esencial para la operación del negocio. Las nubes entonces permiten adoptar esa tecnología, quitar esa carga y hacer la transformación, ese 93%, llevarlo a un 100% en el trabajo de desarrollo de nuevos negocios. Siguiente. Paso, siguiente. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con el ambiente multicloud? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué tenemos multicloud? ¿O por qué hablamos de hybrid? Y el hybrid es parte, lo decía muy bien Daniel al principio, la colcha de retazos. Nosotros esa colcha de retazos de la abuela, pues no la podemos guardar, la guardamos incluso con mucho cariño y la cuidamos mucho. Y esa colcha de retazos que representa ese esfuerzo histórico, tiene un esfuerzo también financiero. Entonces hay un paso que no puede ser un Big Bang. Los pasos que nosotros tenemos que dar bien medidos en términos de qué va hacia el cloud, qué todavía se puede mantener y adaptarlo a ese nuevo modelo de servicios que es el cloud y que tenemos que nosotros llevar sobre esas plataformas desde el punto de vista de negocio. ¿Cómo nos transformamos en negocio? Este Y2K del 2021, ¿qué vamos a hacer dentro de las organizaciones? Ese es el gran reto, evitar los lock-in, buscar la portabilidad. Como lo decía David, los modelos de SaaS nos permiten adoptar. Entonces son muy importantes. ¿Quién de aquí no tiene un CRM en sus compañías que es adoptado? O Office 365, o Zoom, o Google Suite.
todos tenemos esa oportunidad. Latencias, hay cargas de trabajo que podemos llevar a las nubes porque las latencias no nos impactan o porque somos un mercado más global o más regional, y hay latencias que no ameritan eso y deciden quedarse localmente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa en la pospandemia? Dios quiera que pasemos rápidamente, que estemos vacunados todos. Y la pospandemia nos trajo, y se ha visto el movimiento fuerte, no solamente en la migración hacia las nubes, sino también en cuidar esa colcha de retazos, es decir, mantener ese data center o esos servicios en los cuales invertimos y llevarlos a modelos de colocación mientras termina su ciclo de vida para hacer el paso hacia la nube. Eso es muy importante, porque es que financieramente el CFO me va a decir a mí, ¿usted por qué me va a hacer invertir en algo si yo hace 2 años invertí? Entonces hay un paso gradual. Esa gradualidad de que nos hablaba Daniel y David es muy importante tenerla en cuenta, y ahí es donde aparecen los ambientes híbridos. Aparecen los disaster recovery, y es que la continuidad básica del negocio. Y esos disaster recovery se fundamentan no solamente en nuevos servicios en cloud, sino también en poder posicionar en los cloud locales cargas de trabajo que permitan complementar esos ambientes híbridos. Siguiente. Sí, ya. Cuando nosotros estamos hablando de ir a ese cloud o de ir a esos multicloud, realmente nosotros tenemos que pensar en que no estamos hablando solamente de una nube. Una serie de componentes en los cuales necesitamos la conectividad. La conectividad, miren que los telcos locales hemos apostado a la diversificación de los portafolios, apalancándonos en nubes híbridas, siendo broker de los Google, de los Oracle, complementando la oferta con nuestras propias nubes para poder que nuestros clientes se sientan protegidos y cuenten con la apropiación tecnológica. Pero la diversificación frenó un poco en la pandemia, que eso es muy importante, frenó un poco la diversificación, saltó la cuerda, la conectividad, y tenemos una gran oportunidad. Después de la pospandemia, nosotros vamos a tener una red totalmente fortalecida para servicios. O sea, tenemos una oportunidad de oro en los negocios. Ya todos en nuestros hogares tenemos de alguna forma fortalecida esas capacidades de anchos de banda para soportar nuevos servicios. La seguridad, los servicios administrados, delegar esa carga de administración operativa en modo de outsourcing a nuestros operadores, a cualquiera que sea. Puede ser a uno local, a una nube pública, a un broker, a cualquiera que esté, que nos permita a nosotros acelerar en términos de innovación y realmente dejar esas cargas operativas rutinarias a los expertos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace realmente el multicloud? Porque es un mundo híbrido. Miramos a la derecha y ahí está el recuento. Tenemos centros de datos propietarios o tenemos desarrollos de nubes privadas dentro de nuestras organizaciones. Hemos hecho inversiones, tenemos áreas de desarrollo, áreas de prueba, tenemos cargas operativas, y todo en función del negocio. Podemos contar con nubes locales, que somos los operadores locales que complementamos la oferta de valor del multicloud en términos de poner cargas locales que puedan compartir o convivir con cargas en over the top. Y las nubes públicas son indiscutiblemente necesarias. Todos nos complementamos. Y el lado izquierdo representa lo que nuestros desarrolladores y todas las startups que reventaron en esta pandemia están consumiendo ya, ¿sí? Servicios en modalidad de SaaS, servicios en modalidad plataforma como servicio, para que nosotros en las compañías tengamos al día las aplicaciones. Siguiente, por favor. Finalmente, quería dejar este slide, es un resumen
de que nosotros somos, por ejemplo, una nube local y representamos a todos estos operadores que estamos en Colombia. Y esta nube local aporta al crecimiento del multicloud. Entonces, bienvenidos al multicloud. No hay que hacer un Big Bang, pero muy seguramente con el acelerador de la pandemia llegaremos ahí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. Aquí están los datos de Jorge y de Internexa para los que quieran conocer más la información y los servicios que presta a nivel de Latinoamérica. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a dejar de compartir para revisar las preguntas que ya tenemos aquí. Una pregunta que hace Miriam Amaya. Pueden responder alguno de los tres o los tres. Dice, estoy de acuerdo en realizar las inversiones de innovación en temas de que puedan percibir el cliente. Sin embargo, considero importante también invertir en innovación en procesos internos o del backend que puedan optimizar costos operativos y administrativos que incrementen la productividad y el costo eficiencia. Bueno, creo que esa es como para mí, ¿no? Pues, o la podemos responder todos, pero agradezco mucho a Miriam la observación porque me permite hacer una aclaración. Y es, estamos hablando de adopción de la nube, es decir, la tecnología que hay detrás de la nube, ¿no? Entonces, yo, lo que tú dices ahí de costos operativos y costo de eficiencia son business drivers, ¿sí? Que en primer lugar son business drivers que fácilmente pueden reflejarse en el cliente. Sobre todo, si tienes eficiencia, bajas costos y eso se refleja en el cliente, ¿sí? Ahora, por otro lado, el tema, como estamos hablando de tecnología en la nube, entonces cuando tú quieres innovar, por ejemplo, en tu proceso de manufactura para tener una mayor productividad y una mayor eficiencia, inviertes en una nueva máquina, ¿sí? Eso está bien, no tiene ningún problema y digamos que no va en contra de lo que estamos hablando, sino es que el control, el software, llamémoslo así, o el sistema que puede estar controlando esa nueva máquina, ¿sí? Tú puedes o bien comprarlo, digamos, estándar, que perfectamente puede controlarlo con IoT y todo ese tipo de cosas, o puedes empezar a decir todos los requerimientos de cómo funcionaría ese sistema para controlar esa nueva máquina que te va a ayudar en la línea de producción. Entonces, existe, por ejemplo, software SaaS, ¿sí? Como servicio, que puede controlar de manera estándar tu proceso tal y como esté, e incluso puedes innovar sobre él, ¿sí? Entonces, el punto es que no necesariamente tú tienes que poner unos requerimientos para que alguien haga un desarrollo para controlar esa nueva forma de producir, ¿sí? Sino que perfectamente existe, que es bastante configurable para toda la forma en que tú estés produciendo ese producto que quieres ofrecer en el mercado de manera más costo eficiente, ¿no? Entonces, esto lo que queremos decir aquí es que no es que sea reducir la inversión en innovación en el back office, sino de cómo yo tratar de invertir en tecnología de la nube de la manera más estándar en el back office. Es innovación que tú quieras hacer en tu método de facturación, de fabricación, que es la que te permite alcanzar esos business drivers. Entonces, a lo que decíamos en un principio, lo importante es identificar los business drivers, que en tu pregunta lo pones muy claro, y están perfectos, y es basado en esos business drivers, ver cómo pueden haber mejores prácticas, ¿sí? Estándares,
que pueden suplir esos business drivers, ¿sí? Ese es el primer punto. Ahora bien, si no existe en el mercado, y ahí es donde pues ahí viene el otro punto, si no existe en el mercado algo que pueda soportar esa forma tan innovadora de alcanzar esos business drivers, bueno, ahí sí ya empezaríamos a ver el otro lado, que es pues tratar de innovar también. No, eso es básicamente el tema. Muchas gracias, David. Yo le tengo una pregunta a Daniel. Daniel habló que las empresas deben de mirar su aliado en sus valores y la forma del aliado ser, porque ahí es donde yo quiero llevarlo. Puso el ejemplo de la hija y habló en forma que holísticamente se debe de tener la tecnología, los procesos y la persona. Pero pensando en tecnología, procesos y persona, ¿cuál de esas tres hoy en día son el driver? No viene el driver, sino el driver que más importante que está moviendo a veces a las empresas a moverse o no hacia la nube. Es que las tres deben ir de la mano, ¿sí me entiendes? O sea, hemos tenido muchas experiencias en donde hay una tecnología espectacular, pero no resulta lo que se espera, ¿no? Algo pasa. El ejemplo que se me viene a la cabeza es un autódromo, ¿no? Entonces podemos tener un autódromo espectacular, ¿sí? Divino, y tenemos un supercarro, pero si no hay una persona que la maneje, pues no es lo mismo. O sea, digamos que el éxito de los proyectos de tecnología dependen de esas tres variables. He conocido casos en donde hay buena tecnología y buen conocimiento, gente súper buena en el tema, pero los procesos no lo acompañan, sobre todo las empresas reguladas. Entonces, yo que saco, por ejemplo, creando un proyecto de desarrollo ágil con sprints súper seguidos, quick wins, ¿sí? Todo lo que siempre nos soñamos, cuando los procesos de control de cambio en las empresas me obligan a tener una periodicidad de 3 meses, 6 meses, ¿sí? Entonces, digamos que todo depende. Yo creo que debe ir acompañado de los tres. Yo nada saco teniendo una super plataforma si no tengo la gente que la opera, sea como sea mi gente, ojalá ideal, se los digo, ideal. Hoy en día, el momento en el que estamos hace que aprender de modernización de aplicaciones, de la charla que hemos tenido, aprender de cloud híbrida, es un asset, o sea, es un activo para nosotros como profesionales muy, muy fuerte. Entonces, empresas que tienen tecnología, tienen personas y los procesos no acompañan o viceversa. Entonces, digamos que, Eduardo, yo en ningún momento desligaría las tres. Creo que las tres son súper importantes. Y lo que sí monitorearía es el resultado histórico que tienen esos, pues, un cloud, un tipo de cloud específico en el tiempo, que es lo que yo hablaba de posicionamiento, ¿no? Hay clouds que funcionan muy bien para unas cargas, otros para otras, ¿sí? Y que históricamente se han posicionado ahí. Yo no aprovecho, hago la cuña en Google, pero si ustedes piensan, muy seguramente el posicionamiento de Google está hacia el lado de la parte digital, la parte analytics, y eso es un posicionamiento que se ha conseguido en el tiempo a través de la forma como Google ha tomado las decisiones y cómo ha sacado adelante los proyectos en los clientes. Entonces yo en ningún momento las desligaría a las tres, Eduardo. Gracias, Daniel. Esta pregunta es para Jorge. Jorge habló, digamos, de las tres, digamos que prioridades que aparecieron post-pandémico o durante estamos en la pandemia. La pandemia no ha pasado realmente y parece que va a durar todo este año. Que es el tema de seguridad, el tema de la continuidad del negocio y la experiencia del cliente. ¿Cómo desde el lado de ustedes están apoyando a sus clientes en estos tres temas? Muchas gracias, Eduardo. Sí, desde la parte de seguridad definitivamente nos ha exigido crecer aún más en el nivel perimetral. Entonces, nuestras ofertas lo que hacen es que no solamente protegemos la infraestructura propia sobre la que ofrecemos nuestros servicios, sino que tenemos un portafolio integrado que permite llegar hasta capas de ciberseguridad, de acuerdo a la adaptación o a la adopción que tenemos los dos sabores. Y hay una cosa muy importante, Eduardo. Recuerda que resalté e hice énfasis en la conectividad. La conectividad nos tiene a todos, casa a todos en este momento, la conectividad.
Y esa conectividad nosotros la protegemos con, por ejemplo, contra ataques volumétricos. Y eso nosotros lo hacemos basado también en plataformas cloud. O sea que hay una diversificación. La continuidad de negocio y la resiliencia. ¿Qué más resiliencia que la parte humana? Nos tocó ser resilientes, nos tocó aprender a ser resilientes en esta pandemia. Y eso lo transformamos nosotros en, por ejemplo, hoy, como decía Daniel, ya tenemos puntos geográficos, dos puntos muy importantes, Bogotá, Medellín, con una latencia de 4.5 milisegundos entre dos data centers. 4.5 milisegundos para la continuidad de los negocios de nuestros clientes. Pero nuestra nube se interconecta también a las nubes como Google o como la experiencia de usuario. Miriam tocaba un punto muy importante y era ese reinventarse dentro de la operación. Esa reinvención dentro de la operación la hemos hecho nosotros como jugadores locales, siendo complementarios a toda la oferta del mercado. Y dentro tenemos esa capacidad de poder soportar o de mantener, más que la palabra soportar, es garantizar ese mantenimiento que nuestros clientes requieren en un ambiente híbrido, no en un ambiente netamente local nuestro, sino híbrido. Gracias, Jorge. Voy a continuar contigo porque acaban de colocar una pregunta, Andrés Sánchez, que dice para Jorge, ¿cuáles serían los 3 errores claves que hay que evitar en la implementación del roadmap to the cloud? Perfecto. Lo tocó Daniel, el journey, creo que fue Daniel que habló del journey, que era un punto bien delicado. El journey to the cloud es primero conocerse bien hacia el interior como organización. Y es un inventario y qué pena, uso mucho el tema de la colcha de retazos, me quedo ahí, es conocer esa colcha de retazos. A veces, como históricamente ha pasado por muchos de la parte administrativa dentro de las organizaciones, cuando vamos a tomar la decisión de movernos, ahí encontramos que hay bloqueos y no nos permiten ir naturalmente a la nube. Entonces ese es un primer restrictor, no conocer muy bien nuestra infraestructura. Uno segundo es querer hacer un Big Bang con aplicaciones que incluso todavía no están adaptadas para llegar a la nube. Entonces es muy importante tener claro esas aplicaciones, cómo pueden ir a la nube. Pueden ir en un modelo que se llama Lift and Shift, creo que se llama el modelo, que es básicamente, la dejo tal cual y ¿qué estás haciendo? Apagando la infraestructura que tenías y llevándola simplemente a un nuevo modelo de cloud. Mantienes la misma aplicación, mantienes las mismas funcionalidades, pero ya estás dando un primer paso, ¿cierto? Y un tercer punto es entender en complementar. Y vuelvo y insisto ahí en el punto que di ahora. Hay nubes que nos permiten a nosotros, por ejemplo, como decía Daniel, ir a Google y explotar algunas capacidades o motores propios de Google, perfecto. O ir a Oracle y son mis bases de datos de Oracle y las tengo. También hay otra, en esa colcha de retazos, hay una serie de componentes que requieren otros parámetros para medir y que pueden ser no necesarios llevarlos a nubes de over the top. Puede ser ideal dejarlas en nubes locales. Ese híbrido, el multicloud, es el punto focal de este periodo, de este Y2K del 2021. Ese es el punto focal, Eduardo. Gracias, Jorge. Esta pregunta es para David. David, me quedó muy claro que si uno quiere moverse rápido es estandarización, si uno quiere diferenciarse de mercado es innovación. Y creo que hoy en día 100% de estandarización es complejo, 100% de innovación también. En la experiencia de ustedes en Oracle, de compañías y de casos de éxito, ¿cuál ha sido la mezcla que más han visto? ¿Qué porcentaje de uno y qué porcentaje de otro? Mucho que ver con el estadio en el que esté la empresa, ¿no?
pero como lo mostré, es una pirámide, es decir, normalmente el tema de innovación pues, es más costoso, ¿sí? Porque pues tienes que, es como un vestido desastre, es más costoso, entonces normalmente ahí son solo empresas muy top las que son líderes, pues las que empiezan a desarrollar cosas muy propias de industria, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, normalmente estamos hablando de un 25, un 75% porque es muy piramidal, ¿no? O sea, tienes pocas balas, llamémoslo así, si llamamos balas de innovación, y pues tienes que gastarlas muy bien y ojalá que cada bala la perciba el cliente, que es lo que va a hacer realmente al final incrementar tus ingresos. Entonces, siempre es piramidal y estamos hablando de un 25 frente a un 75 normalmente. Ya. Y bueno, para Daniel, una última pregunta para ya hacer la ronda de cierre. ¿Cómo, ya que tocaste la colcha de retazo que se nos ha quedado ahí en la cabeza, cuál es el consejo de pasar de la colcha de retazos a una colcha buena, entera? Pues es parte de la conversación que estamos teniendo. Yo creo que lo primero es entender que muy seguramente si seguimos, no vamos a tener un problema de competitividad en el mediano, en el largo plazo o en el corto plazo, ¿sí? Una vez que uno entiende eso, pues hay que enfrentar el problema. Jorge lo mencionaba hace un rato. Hay alternativas rápidas, por ejemplo, lift and shift, que son procesos en los que cargo de una vez algo de carga y me apalanco en el cloud. Ahí no gano muchos temas porque mantengo la arquitectura monolítica, pero de golpe empiezo a infraestructura, resuelvo temas de administración, tengo algo de consumo bajo demanda, está perfecto. Luego hay que empezar a hablar de los proyectos grandes de modernización de aplicaciones. Ahí hay un capítulo completo, pero la realidad ¿cuál es? Si tengo un sistema legacy que perdí el código, etcétera, es muy posible que no lo pueda factorizar o mover a transformar fácilmente a un ambiente monolítico, perdón, a un ambiente contenerizado, que es, digamos, la arquitectura cloud native, por lo cual, pues voy a tener que armar un proyecto y muy seguramente me va a exigir hablar con mi línea de negocios y tomar decisiones ejecutivas de fondo en la empresa porque pues hay que rehacer ciertas aplicaciones. Luego buscar un buen aliado en el camino para que me ayude con lo que hablábamos y que tenga recursos. Convivir con esa colcha de retazos requiere de plataformas híbridas, ¿no? La verdad, hay muchas opciones respecto a eso, pero se necesita eso. Necesitan soluciones de integración interna con mis sistemas, integración con el exterior, porque parte de ese nuevo escenario en la lámina de los Juegos Olímpicos, parte de eso es hablar con las demás empresas, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel digital. Entonces eso me exige tener unas soluciones de integración. Luego, temas de seguridad. Ese tema es, o sea, súper importante. Entonces, necesito tener un aliado que me ayude a eso. Ahora, también lo hemos hablado, es un tema híbrido, ¿no? Es un tema que va a estar on-premise y es multi-cloud. Entonces, muy seguramente yo voy a tener varios clouds. Tengo que aprender a convivir en ese nuevo escenario. Entonces, realmente, yo lo que haría, Eduardo, es hay que hacer el proyecto, hay que sentarse a medir. Hay muchos recursos hoy en día para poder hacer esto. Aprovechen a los fabricantes. Se los digo, nosotros tenemos muchos recursos, tenemos gente que sabe, tenemos la posibilidad de invertir y siempre estamos golpeando la puerta de todos para ayudar, ¿no? A veces esa ayuda no se recibe como uno lo esperaría porque pues entiendo que hay muchas opciones, pero la verdad es que hoy en día hay planes de inversión donde pueden empezar a hacer proyectos de innovación y sale muy económico. Hay proyectos de co-creación en donde se pueden hacer sesiones entre ambas partes y crear productos. Se pueden hacer, bueno, en fin, una cantidad de proyectos. Digamos que el límite no lo ponemos nosotros, ¿no? Es tener la disposición a hacerlo y tomarse en serio el camino porque nuevamente vuelvo y les cuento que yo creo que el tiempo cada día se acorta más y tenemos que empezar a estar preparados para ese mundo digital porque si no, vamos a empezar a sentir los efectos de una manera muy, digamos, muy fuerte y la reacción no va a ser rápida, ¿no? Es como cuando uno
en el país el Producto Interno Bruto se cae, recuperarse no es fácil. Y así funciona en esto. Esto no es de que, no, ya listo, pongámonos serios y en 3 meses sacamos el tema. No, no, no funciona así. Esto es de ir al gimnasio, como yo digo, de ir al gimnasio y ser consistentes. Y a la vuelta de un tiempo vamos a estar bien formados y vamos a tener mucha fuerza para poder competir en el nuevo entorno digital. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a dar la ronda de cierre. Vamos a empezar por Jorge para que nos des tu resumen y el cierre de tu participación. Muchas gracias por la invitación. Tenemos unos grandes retos que nos obliga esta transformación acelerada, fue una aceleración de la transformación. Hay una disputa en el mercado de nosotros, los operadores, como lo decía Daniel, como lo decía David, todos los operadores como Internexa tienen una participación en este mercado y estamos dispuestos a apoyarlos en lo que ustedes requieran de una forma consultiva. Ser cercano es ser consultivo. Entonces, cuentan con nosotros. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Jorge. David. No, básicamente, y tomando la charla de Daniel, de Jorge, y la mía, yo creo que se puede condensar en que más allá de ir a la nube por alguna moda o porque, digamos, quiero hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo, es un tema más de analizar realmente cuál es el beneficio que puede darme a mí como negocio, ¿sí? Y que no todo es meramente tecnología, sino pues también hay un análisis mucho de beneficios, valores que le puede dar al negocio esa tecnología que quiero implantar. Y que la transformación digital es un estado perpetuo de cambio, no es un cambio que se da una sola vez. Gracias, David. Daniel. Bueno, pues yo les digo que definitivamente estamos en otro nivel. O sea, el mundo digital, los recursos que tenemos con la tecnología, los clientes, hacen que hoy en día competir con el mismo alcance es insuficiente. Entonces, estamos llamados a extender los límites que podemos tener autoimpuestos o que nos pone un proceso o que nos pone la vida o que nos ponemos nosotros mismos, no importa, pero para poder pensar en un futuro tenemos que ser capaces de transformarnos y de competir con un nivel mucho mayor al que veníamos acostumbrados. Y para eso, sin duda, necesitamos una tecnología que permita hacerlo, unas personas entrenadas y con conocimiento para hacerlo y unos procesos que acompañen pues la organización, ¿no? Entonces, el tiempo se acaba, el tiempo se agota, cada día vamos a sentir esta presión mucho más directa y hay que tomar acción desde ya porque son procesos que toman un tiempo. Gracias, Daniel. Absolutamente. Están cordialmente invitados al próximo CIO de abril, ya que la próxima semana es festivo en la mayoría de nuestros países, de Semana Santa. Luego el 8 vamos a tener una reunión de directorio y volvemos el 15 de abril. El 15 de abril iniciamos 2 rondas de CIO Talk alrededor de la automatización, de modo que vamos a tener speakers que nos hablen de cuáles son las tendencias y las herramientas modernas que hoy en día tenemos para automatizar. Un saludo a todos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós.